solamente para recordar lo que nosotros ya vimos hace 15 días. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el final del capítulo. Génesis capítulo 18, y voy a empezar la lectura en el versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 33. Así que si usted tiene esa lectura de la palabra del Señor, voy a pedir que se ponga de pie y me siga ahí en la versión que usted tenga. Yo tengo la Biblia de las Américas. Y si usted tiene otra, bueno, pues sirve para ir comparando, ¿verdad? Versiones. Y mientras usted lee en la propia, pues escucha la que yo voy leyendo. Génesis capítulo 18, versículo 1 dice: Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar los pies y reposar bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo al año próximo, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo diciendo: no me reí. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? Entonces el Señor dijo: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo: he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo y dijo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré, tal vez se hallen allí 30. Y él respondió: no lo haré si hallo allí 30. Y Abraham dijo: he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. Y él respondió: no la destruiré
por consideración a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Padre, te agradecemos nuevamente tu escritura, y ahora rogamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, la iluminación que un día hizo resplandecer la belleza de tu Hijo Jesús, sacrificado en nuestro favor, que hoy vuelva a resplandecer la belleza de Jesús en este texto, ya no para salvación, porque esa ya es nuestra por tu gracia, sino para santificación por el poder de tu gracia, para tu gloria, para edificación mutua y para la evangelización de aquellos que no te conocen. Amén. Tome su lugar, por favor. Acabamos de leer Génesis 18, todo el capítulo completo, y nosotros ya habíamos estudiado los versículos del 1 al 15, así que hoy vamos a ir desde el versículo 16 hasta el versículo 33. Les recuerdo que en los primeros versículos nosotros vimos la comunión de Dios con Abraham y vimos esta escena tan bonita de relación, de amistad íntima de la que disfrutó Abraham. Y luego en el versículo 16, el tono tan singular de armonía toma un carácter diferente. El versículo 16 dice que se levantaron de con Abraham, entonces los hombres, esto debe incluir a los tres, los dos ángeles y el Señor, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y si usted lee el capítulo 19 ya sabe lo que ocurre, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Ahora, hay un contexto para esto, y sería bueno que lo mantengamos en mente. Es en el mismo libro de Génesis. Le pido que vaya por favor al capítulo 13. En el capítulo 13 nosotros vimos cómo Abraham y su sobrino Lot llegaron a ser tan ricos que ya la tierra no era suficiente para abastecer a sus ganados, así que tuvieron que separarse el uno del otro. Y si lo recuerda, allí en el versículo 11 dice: y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. O sea que se fue extendiendo con dirección a Sodoma. Versículo 13: y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor. Cuando hablamos de ese capítulo 13, yo le di una nota que si tuviéramos efectos especiales, no los vamos a hacer ahorita, pero si tuviéramos efectos especiales, sería como tocar una nota de las más graves en el piano. Aguas, porque aquí dice que la maldad de los hombres de Sodoma era grande. Se estaba empezando a calentar la olla de la ira del Señor contra esta ciudad. Y cuando llegamos al capítulo 18 ya está muy calientita. No sin antes Dios les va a mostrar misericordia. Mire, en el capítulo 14 usted tiene la guerra de estos reyes, ¿verdad?, del norte, que descienden y hacen guerra contra los reyes del valle, entre ellos Sodoma y Gomorra, y se llevan cautivos algunos, entre los cuales iba Lot. Cuando eso llegó a oídos de Abraham, entonces Abraham, en el versículo 14 del capítulo 14 de Génesis, se movilizó con sus hombres y se fue, ¿verdad?, con sus aliados. Por la noche organizó sus fuerzas y en el versículo 16 recobró todos sus bienes. Y la escritura dice que esto fue una masacre que hizo Abraham con unos cuantitos contra un ejército gigantesco. Dios mostró misericordia hacia estas naciones del valle, entre ellos Sodoma y Gomorra. Y una de las más grandes misericordias que tuvo el Señor con ese pueblo fue ponerle en contacto con tres hombres que la escritura recuerda de manera especial. Uno de ellos, Lot, quizá el más débil de los tres que voy a mencionar, pero la escritura le llama el justo Lot. Segunda de Pedro, así le llama. Otro de ellos, obviamente Abraham, el hombre elegido por Dios, el amigo de Dios, le llama la escritura. Abraham, el amigo de Dios, elegido para ser el padre de una nueva familia y luego de una nueva nación. De manera portentosa, porque
como vimos en el capítulo 18, él y su esposa ya eran ancianos, ya no había posibilidad humana de concepción de un hijo. Y el otro es Melquisedec, recuerda, este sacerdote delante del Dios Altísimo, que no sabemos de dónde sale, cómo es que se relacionó con Dios o cómo le llegó la revelación del Dios verdadero, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos está ahí en el versículo 18 de Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, por eso se asocia, ¿verdad? Es un tipo del Señor Jesucristo, sacó pan y vino y él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces tuvo una especie de celebración, de un ritual especial para con Abraham. Estos dos adoradores del Dios Altísimo. ¿Por qué? Bueno, por lo que entendemos, como explicamos en aquella ocasión, dice el versículo 24, ya habían saciado sus necesidades, su alimento, después de ir a pelear, imagínense toda la adrenalina, cómo debieron haber venido cansados, toda la lucha, el esfuerzo físico que eso implicó, el viaje y todo. Bueno, ya habían satisfecho sus necesidades. Esto más bien parece ser una especie de ritual que celebraron Melquisedec y Abraham en adoración al Señor. Hay quien ve allí una primera instancia de la comunión, de la cena del Señor. No parece que sea para tanto, pero sí alguna forma de comida celebrada delante del Señor. Luego dice el versículo 19, y lo bendijo Melquisedec a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Todo esto ya lo vimos, solamente le estoy recordando las cosas que sucedieron. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, toma para ti los bienes. Y Abraham dice, no, yo ya le juré al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Le aprendió a Melquisedec. Abraham era caldeo. Ellos tenían sus ideas y sus historias de cómo había surgido el universo. Aquí le aprende a Melquisedec y dice, no, Jehová es el creador. Eso que me enseñaban de niño, eso no. Fue Jehová el que lo creó, este Jehová que me ha escogido. No voy a tomar nada tuya para que no digas que tú me enriqueciste. Los hombres de Sodoma, empezando por su rey, habían sido expuestos a 3 siervos de Dios: Lot, Abraham y Melquisedec. Esa había sido una muestra de gracia para con ellos. Tenían testimonio del Dios Altísimo, entre ellos con Lot y cerca de ellos con Abraham. No hay excusa. Ellos saben que hay un Dios verdadero, pero la maldad de ellos era grande. Cuando usted llega al capítulo 18, versículo 16, después de gozar una comida, un tiempo de amistad, el Señor, Abraham, los ángeles que estaban allí con el Señor, entonces se levantan y van hacia Sodoma. El rumbo está fijo. Y lo que va a suceder en ese momento es una lección para todas las generaciones. Una lección para todas las generaciones. Ese es el título. Una lección para todas las generaciones acerca del carácter y caminos de Dios. Nos impulsan a seguirle en reverencia y admiración. Una lección acerca del carácter y caminos de Dios que nos impulsan a seguirle en reverencia y admiración. Si me permite decirle, se me figura como, si digo la palabra diapositivas, a algunos de ustedes les suena PowerPoint, pero otras generaciones escuchábamos la palabra diapositivas y pensábamos en unos cuadritos blancos así, con un pedacito de rollo de fotografía especial para ese propósito. Se metía un aparatote, bueno, etc. Ya saben a lo que me refiero. Si me permite, en este capítulo, en estos versículos 16 al 33, hay unas especies de diapositivas, como les decían de manera elegante, filminas. Usted las ponía contra la luz y no tenía proyector y ahí veía de lo que trataba. Hay unas filminas, unos cuadritos de lo que es ser discípulo de Cristo. Y pareciera que Abraham se comporta así. Hay unas lecciones aquí muy claras. Primero tendremos que ver la necesidad de la lección. Dice el versículo 17, y el Señor dijo, la iniciativa es de Dios. Abraham no descifró, le fue revelado. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer.
puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Hay por lo menos 3 razones por las que Dios le revela a Abraham su plan de traer juicio contra aquellas 2 ciudades. No es que Dios se haya sentido obligado o intimidado por Abraham. Ay, ¿cómo no le voy a decir? Es Abraham. Eso no tiene ningún sentido. Esa forma de pensar no es cierta. Dios no podía haberse sentido intimidado en nada por nadie, coercionado por alguna especie de autoridad de Abraham. Abraham no es más que un siervo al que Dios escogió. Sin embargo, es una oportunidad de darle una lección a Abraham para que él la pase a su familia. Noten que esas son las razones por las que dice el Señor: su descendencia será grande y bendecida. Ocultaré, ciertamente, dice el versículo 8, ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. En la mente de Dios, los planes para con Abraham no tenían falla. No había duda de que se iban a cumplir. En la mente de Abraham y de Sara, sí. Ya habían involucrado a Agar. Ya habían hecho un revoltijo. Pero en la mente de Dios no. Lo que le habían prometido, sin duda, lo iba a cumplir. Vaya gran lección. Los planes de Dios nunca serán tergiversados. Dios es el maestro, pero Dios también es la lección. Dios es el quien le está dando la clase a Abraham, pero él mismo le está enseñando algo acerca de sí mismo. Aunque, sin duda, como dice la Biblia MacArthur, este es un soliloquio del Señor, está hablando consigo mismo. Pero nosotros, que somos testigos externos, como si estuviéramos viendo la película y vamos viendo al Señor andar con Abraham, y escuchamos los pensamientos del Señor que Abraham escuchaba, nosotros sí entendemos que los planes de Dios nunca van a ser tergiversados ni detenidos por nadie. Y alguna ocasión ya lo dije, hablando también de Génesis, si el hombre pudiera desviar, detener, contrarrestar los planes de Dios, entonces Dios no sería Dios, nosotros seríamos Dios, porque tendríamos más poder que Él. Los planes de Dios para Abraham eran seguros. Ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, de mucha influencia. ¿Cuándo fue poderosa la nación de Israel al grado de establecer un imperio? Pues solamente con Salomón llegó a tener una influencia muy grande. Sus fronteras se ensancharon, pero de ahí en fuera nunca han extendido un gran territorio. Es más, ni siquiera han conquistado jamás todo lo que Dios les había prometido. Habla de la influencia que ellos tendrían, pero también del tamaño. Una nación grande. Entonces esto es algo, lo que Dios le va a enseñar a Abraham es algo que quiere que mucha gente sepa, incluidos por aplicación también nosotros. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Recuerda lo que nosotros vimos. Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Pablo conecta este concepto de buenas nuevas, evangelion en el griego, allí en Gálatas 3:8, el evangelio lo conecta con la promesa de en él serán benditas. Todos los que sepan de la salvación tienen que saber también esto. No voy a ocultar lo que voy a hacer, porque esto va a llegar a mucha gente, y no solamente a la familia y descendientes de Abraham, sino a los que, por la fe en el Salvador, lleguen a ser como Abraham. Dios no ocultó su plan, porque esto tendría que ser aprendido. Esta lección que Él le va a dar tendría que ser aprendida por muchos, pero ahorita nada más estamos viendo la necesidad de la lección. ¿Por qué Dios tendría que salir de su intimidad y revelarle a Abraham lo que iba a hacer? Vea la segunda razón en el versículo 19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Porque yo lo he escogido. Otras versiones dicen: porque yo he conocido.
que mandará. Aquí hay una divina confianza de Dios. Qué tremenda lección, ¿no cree? Para todo creyente. Yo sé que Él va a hacer esto. Dios confiaba en Abraham. No solamente Abraham confiaba en Dios, Dios confiaba en Abraham. Estoy seguro que Abraham va a obedecerme al mandar estas mismas cosas a sus hijos. Su descendencia recibiría esta instrucción. Ahora, aquí, mis hermanos, está, si podríamos verlo así, la base de la enseñanza cristiana en la familia. Es el primer creyente al que Dios le dice: se lo enseñas a tus hijos, Yo sé que lo va a enseñar. Es más, Deuteronomio capítulo 6, voy a leer varios versículos. Si quiere abrir su Biblia, voy a iniciar desde el 1 esta lectura, aunque luego me voy a brincar algunos. Dice Deuteronomio 6: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Espere. Para que lo sepas tú y se los enseñes a tus hijos y hasta a tus nietos. Hable de la influencia de un padre, de un abuelo cristiano. Bueno, ¿quieres saber más de eso? Venga el 18 de agosto. Bueno, no sé si aquí o a donde quiera que esa reunión vaya a suceder. Y no solamente es para abuelitos, es para todos, como dice la publicidad. Pero esto tendría que llegar. Ahora, ¿de dónde viene este mandato a Israel ya formado como una nación? Pues es lo mismo que con Abraham. Allí está la base. Sigue diciendo Deuteronomio 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor no es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amarás al Señor tu Dios. Ese no es un mandato solo del Nuevo Testamento, está aquí. Es amar al Señor. Y podríamos decir, sí, es que amar al Señor es obedecer sus mandamientos. Sí, pero es hacerlo por amor y no nada más por obligación. Está desde el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el propósito? Enséñaselos a tus hijos. Enséñaselos a tus hijos. Salto al versículo 20. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios ha mandado? Entonces le dirás a tus hijos. Le haces un recuento de la historia de Egipto. ¿Por qué no le dice más? Pues porque aquí nada más habían vivido lo de Egipto. El Salmo 78 es un recuento de toda la historia del pueblo de Israel hasta ese punto, y dice: y se lo diremos a la generación venidera para que sepan las maravillas que el Señor ha hecho entre nosotros. Siempre hay una constante de enseñanza a los hijos de quién es el Señor. Por eso es que en Génesis 18 el Señor le dice a Abraham, le revela su plan a partir del versículo 20. ¿Por qué? Porque sería de instrucción para su familia. Padres, aquí hay una aplicación. A nuestros hijos hay que enseñarles de Dios. Los judíos se jactaban que un niño de 5 años ya conocía la ley. Así que no es imposible. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, la palabra niñez quiere decir un infante, un lactante. Desde que eras un niño de pecho ya te leían la Biblia. Bueno, usted sabe a lo que me refiero, no tenía Biblia Pablo todavía completa, pero eso es a lo que se refiere. Desde que eras un lactante. La enseñanza a los hijos está desde aquí, desde Génesis 18. Yo sé que Él se lo va a mandar. Pero hay una tercera razón. Para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Oh, espere. No que el pacto abrámico era sin cláusulas.
¿No que era incondicional? Sí, ¿no? Es incondicional. El Señor no le puso condiciones. ¿De qué está hablando? Está hablando del pacto mosaico. En la mente de Dios era una seguridad que Abraham tendría hijos y que su hijo tendría más hijos y luego más y más hasta que llegaran a ser una nación. Era una seguridad, y como era una seguridad, entonces Dios ya estaba previendo que el pacto que iba a formar con el pueblo de Israel por conducto de Moisés incluiría que ellos tendrían que ser obedientes para el cumplimiento de las promesas. Aquí se está empezando a vislumbrar el pacto mosaico, porque en la mente de Dios la historia ya está escrita y no es en su mente como su imaginación. Si está en su mente es porque así va a ser. Entonces podemos pasar a las lecciones acerca de Dios. Ya vimos la necesidad. ¿Por qué? Porque todo esto lo tendría que saber la posteridad, hasta nosotros. Luego, ¿cuáles son esas lecciones? El versículo 20 dice: y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. El clamor de Sodoma, ¿a qué clamor se refiere? Bueno, déjeme añadir aquí una notita aparte. Se nota que el Señor y Abraham se amaban. ¿Se acuerda que dice Juan 15:15? No necesita buscarlo, se lo recuerdo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora se he llamado amigos. Que les he dado a conocer todo esto. Cuando en el versículo 20 el Señor le revela a Abraham lo que está por suceder, lo está tratando como su amigo. Y también lo está tratando como su profeta. Recuerda que dice Amós 3:7, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ahora Abraham va a conocer el futuro. Ya sabe de lo que se trata. Por eso, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado ciertamente grave. Mira, aquí hay dos. ¿A qué se refiere con el clamor? ¿Quién pudiera estar clamando en medio de una sociedad llena de pecado? Porque si ustedes recuerdan, era una sociedad sumamente pecaminosa. Le leo unas palabras que tienen que ver con esto. Estoy leyendo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de tinieblas reservados para juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque es de justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma atormentada por sus hechos inicuos, entonces el Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Era una sociedad tan impía que aquí se describe como una sociedad sensual y además que sería un tormento para un creyente vivir allí. Sube el clamor. Ahora le tengo algunas noticias. Ahí cuando dice el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, esa palabrita clamor aparece en Génesis 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Quién podría estar clamando en Sodoma? Quizá Lot. Quizá Lot, en medio de esa sociedad, oraba: Señor, detén esto. Esto es horrible. Esta ciudad es fea. Los hombres son malos. Ya se había mencionado en el capítulo 3. Habían pasado años y la sociedad no iba mejorando, iba empeorando. Le tengo noticias, con el pecado es así. Si usted dice, estaríamos mejor con que no hubiera tanto pecado, sí estaríamos mejor con que no hubiera tanto pecado, pero ¿qué cree?
que esa no es la condición del corazón pecador. Si Cristo no lo transforma, el corazón pecador va a ir de mal en peor. ¿Qué cree que había sucedido en Sodoma y Gomorra? Las cosas habían ido de mal en peor. Es posible que este clamor hable de las oraciones de Lot. Es solamente una posibilidad. Es posible también que este clamor sea el clamor de todos los que sufrían algún tipo de injusticia o de vejación. Y el comentarista James Montgomery Boyce, en su comentario de Génesis 18, versículos del 16 al 33, él dice: a veces me imagino el clamor de mi ciudad y escucho los gritos de la esposa que está siendo golpeada por su esposo, de la jovencita que está siendo ultrajada por algún familiar o algún amigo, o de los niños que están siendo abusados, o del hombre que está siendo golpeado por pandilleros que le están robando sus pertenencias. Él pone muchos ejemplos, y usted y yo en la Ciudad de México tendríamos también otro tanto de ejemplos que podríamos agregar a la lista. Quizá era el clamor de Lot, probablemente era el clamor de todos los que estaban sufriendo, y no solamente había víctimas y villanos allí, tal parecía que todos eran villanos. Solamente lea el capítulo 19 y se va a dar cuenta que todos los hombres se reunieron para tratar de abusar de los ángeles que llegaron a casa de Lot, chicos y grandes. Una ciudad sumamente pervertida, en la cual no había ni siquiera 10 personas con el temor de Dios. Porque ahí paró Abraham, ¿no? Si hay 10, ¿los perdonas? Si hay 10, los perdonas. No había ni 10. Era una sociedad sumamente pecadora. Por eso dice, el clamor es grande. ¿Sabe cuál es la primera lección que le da el Señor? Esto lo dijimos la semana pasada, es muy probable que haya sido una manifestación de Cristo preencarnado. La primera lección que le da es que el Señor conoce el dolor de justos e injustos por el pecado. Si era el clamor de Lot, Dios lo conocía. Y si era el clamor de los que estaban sufriendo, Dios también lo conocía. Una cuestión de misericordia divina. Él escucha el clamor. Esa indignación que usted siente cuando ve o escucha o lee noticias de pecado, de injusticia, Dios lo escucha. Pero déjeme decirle algo también. También aquello que nosotros hacemos en contra de otros, Dios escucha el clamor de ellos y el dolor que nosotros les provocamos. No es ajeno. Y no somos blancas palomitas todo el tiempo. Podríamos herir, ofender a alguien, y Dios escucha también. Yo le dije, esta lección nos debe impulsar a seguir en reverencia y admiración al Señor. Dice aquí, versículo 20 al final, y su pecado es sumamente grave, es muy pesado. Si se pusiera en una balanza, rompe la balanza. Ya se pasaron. Esto es demasiado. Han llegado al colmo de la maldad, así como la sociedad de los tiempos de Noé, que llegó al colmo de la paciencia de Dios. Y entonces vino el diluvio. Y no así, el Señor les dio un montón de años para arrepentirse. Mandó a un hombre que se llamaba Matusalén, que vivió 969 años, cuyo nombre significaba: cuando este se muera va a venir el juicio, el Señor va a traer juicio. Les dio 969 años y no lo hicieron. A estos también les dio tiempo y no lo hicieron, y los puso en contacto con Lot, con Abraham y con Melquisedec. Testimonio del Dios verdadero tenían, pero lo rechazaron. Es más, iban a llegar 2 ángeles allí, caminando, como si no pudieran llegar de otra manera, ¿verdad? Iban a llegar a presentarse allí. Testimonio había, pero ellos lo rechazaron.
dice, porque su pecado es demasiado pesado, es muy grande. ¿Sabe cuál es la segunda lección? El Señor conoce la gravedad del pecado. Es escalofriante si no estás recubierto de Cristo. Nadie se va a parar frente al Señor en el día del juicio a decirle, pero Señor, ningún pecador puede permanecer en la presencia de un Dios santo. No va a haber tiempo para que reclame, sí. El tiempo de salvación es hoy. Dios conoce todo pecado. No, este es un impulso a la reverencia, no por el miedo. No estamos como como Adán y Eva, desprotegidos de toda vestimenta que nos presente delante del Señor. No, estamos recubiertos de Cristo, de su justicia. Somos adoptados como hijos en el amor del Señor. Y por eso, más bien, es que entonces decimos, no, esto es pecado. No, el Señor lo conoce, lo va a saber, se va a enterar, aunque nadie lo sepa, Él sí. Entonces mejor no. Dice aquí, su pecado es grande. No había un solo pecado desconocido y oculto a la mirada del Señor. Todo lo que sucedía en Sodoma, el Señor lo sabía antes de que saliera en el noticiero de la noche. Sodoma News. El Señor ya lo sabía. Todo lo que pasaba por la mente de los hombres, Él ya lo conocía. Fíjense qué lecciones. El Señor conoce el dolor de justos e injustos por el pecado. El Señor conoce la gravedad del pecado. Y el Señor es su propio testigo en su juicio contra el pecado. Versículo 21. Descenderé ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Por eso les decía, es muy probable que el clamor sea de aquellos que estaban sufriendo, no nada más o no necesariamente de Lot. Voy a ver el clamor, a ver si es como es. A ver si es como ellos dicen. Bueno, ¿que el Señor no lo sabía? ¿Por qué dice allí, si es así lo sabré? Bueno, Él tiene conocimiento omnisciente, no hay nada que se esconda de su mente. Él sabe todo, pero esta es una muestra del juicio justo de Dios. Lo que está haciendo el Señor no es enterarse de lo que sucedía. Lo acaba de decir en el versículo anterior. Su pecado es grave, el clamor es grande. No es que se vaya a enterar, es que les está dando la ventaja, la concesión de un juicio justo. Ya atestigué lo que sucede y ahora viene el juicio. Él es su propio testigo en el juicio del pecado. Versículo 22, y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma. El juicio está determinado. Ellos ya van hacia Sodoma. Lo más probable es que Abraham no haya tratado de detener el juicio, sino de rescatar a algunos justos. Dice además, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Qué dicha y qué bendición andar caminando con el Señor. Está a punto de pasar algo horrendo en la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy ese juicio sigue siendo recordado. Y quien no crea que la Biblia es verdad va a tener que escuchar el sermón de la próxima semana. Bueno, yo sé que aquí todos lo creen, pero ese sermón cambió la geografía de la tierra. Perdón, ese sermón no. Ese hecho cambió la geografía. No, imagínense que un sermón cambie solo del Señor Jesús. Ese hecho cambió la geografía de la tierra. Que no crea, tiene que ir a ver la geografía. Ahora, antes de ir a Génesis 19, vamos a la conversación entre Abraham y el Señor. Se fija que el versículo 16 es una especie de transición de la escena anterior, y este versículo 22 es también una especie de transición a la siguiente escena, donde nosotros vamos a ver las lecciones llevadas a la práctica. ¿Recuerda de esas lecciones que le dije?
El Señor conoce el dolor de los justos e injustos por el pecado. El Señor conoce la gravedad del pecado y el Señor es su propio testigo en el juicio contra el pecado. Bueno, aquí van las lecciones aplicadas. Nos impulsen a la reverencia y admiración. Fíjese, Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? ¿En verdad vas a barrer? En el hebreo, ¿vas a barrer con todos, parejo? Bueno, eso de parejo ya fue chilango, no fue hebreo. Pero lo de barrer sí fue hebreo. ¿En verdad vas a barrer con todos, justo e impío? Tal vez hay allí 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad los destruirás? ¿Y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que hay en ella? Abraham entendió que iba contra todos. Esto va a ser una cuestión fea. Abraham se dio cuenta de la gravedad. Estaban parados sobre hielo delgadito. Pero la muerte no iba a ser por ahogamiento en agua fría, la muerte iba a ser por quemazón. Estaba pendiendo de ellos, encima de sus cabezas, una gran olla llena de lava volcánica en su más caliente grado, y estaba a punto de caerle. Así que Abraham, con toda la impertinencia santa que tiene, se acerca al Señor para decirle, ¿en verdad? Tal vez haya 50. Versículo 25. Lejos de ti, ni siquiera se nombre, Señor, tú no eres así. No puede ser que el Señor haga tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, el juez de toda la tierra. ¿Qué conocía Abraham de juicios? El diluvio, sin duda. ¿Qué conocía Abraham de juicios? Tal vez por las generaciones, ¿verdad? De su ascendencia, conocería incluso el juicio de Caín. Quizá también conocería el juicio sobre la serpiente, Adán y Eva. Pero es el juez de toda la tierra. ¿Cómo sabe que es de toda la tierra? Porque el diluvio fue universal. Pero es el juez de todos. Que no sea así. Que no suceda de esa manera. Que tú hagas esto. ¿Tú no vas a hacer justicia? Entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a él. ¿Sabe cómo aplicó Abraham la lección? Tú tienes conocimiento de todo pecado. Entonces tú puedes distinguir que no todos han pecado igualmente. Y que quizá hay allí algunos que sí temen tu nombre. Eso de justo no quiere decir perfecto. Lo hemos visto en su contexto, quiere decir uno que ha sido justificado, perdonado, uno que tiene conocimiento de ti y te honra y te ama y cree en ti. Quizá hay algunos allí. Ya Abraham había ido a rescatar a Lot de los reyes del norte. Ahora estaba yendo a rescatar a Lot del rey de la tierra. Señor, no barras también con Lot. Ten misericordia de él. Tú que conoces, tú que sí sabes distinguir, tú ves los corazones, ves que no es igual. ¿Qué tan no igual era Lot? Pues lo leímos en Pedro, ¿no? Le llama el justo Lot. Es el justo. Debe ser una referencia a esto. Así que Abraham pone en aplicación la lección y dice, por tu conocimiento perfecto, por su conocimiento perfecto, Dios juzga justamente. Y saben, hermano, nosotros como creyentes a veces batallamos. El Salmo 37 tiene una idea de esto. Y creo que es pertinente darnos una vueltecita por aquellas páginas. El Salmo 37 dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad.
Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa de que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Deja que el Señor juzgue. Tú no estés pensando que ¿por qué a Él sí, para mí? Cosa del Señor. Que el Señor haga lo que Él quiera. Tú no eres el juez. El Señor conoce los corazones y Él va a hacer juicio justo. Hay un deseo aquí. ¿Sí? Quiero decírselo, creo que es una joya que está aquí, que hay que rascarle tantito. Hay un deseo aquí de Abraham por preservar intacta la gloria de Dios. No él no puede hacer nada por eso. Solamente Señor, no dejes que tu nombre vaya a ser manchado diciendo que eres un Dios injusto, un juez injusto. Que tu nombre esté intacto, perfecto, que nadie tenga reproche. Además el hombre no tiene ni cómo reprocharle nada a Dios, pero para que no se diga, no juzgues, no barras con todos, haz distinción. ¿No es el deseo de todo verdadero creyente? ¿No eres el deseo de Pablo? Lo que le digo, retratitos, cuadritos de discípulos del Señor. Pablo decía, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria del Señor. Y un deseo en el creyente porque Dios sea conocido tal como es y que no sea desfigurado ante los hombres. Un deseo por la gloria de Dios. Versículo 27. Y Abraham respondió y dijo: he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Ahora, quiero hacerle notar algo que es importante. En otras ocasiones, mientras que se hablaba de el Señor, en este mismo capítulo, de hecho en este mismo párrafo, la palabra que se utilizaba, ¿verdad?, era Yahweh, el Señor, el Todopoderoso. Pero cuando dice en el versículo 27, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, el nombre que empleó Abraham es Adonai, que es el nombre de Dios que hace referencia a su majestad. Ahora me he atrevido a hablar al majestuoso, al majestuosísimo. Yo que soy polvo y ceniza. Cambia en la manera que se refiere a Dios porque lo quiere contrastar en la manera que se refiere a sí mismo. Tú que eres majestuoso y yo que soy polvo insignificante. Él sabe que se está atreviendo a hacer algo que solamente le es concedido por la gracia de Dios y por ningún mérito propio. Yo no soy más que polvo. Tal vez falten 5 para 50 justos. ¿Destruirás por los 5? ¿Qué tal que no son 50, Señor? Nada más faltaban 5. Tan cerquita estuvieron de escaparse. ¿No los perdonarías por 5? Y él respondió: no destruiré si hallo allí 45. Ahora, Abraham va a hacer lo mismo 6 veces. 6 veces se va a atrever a hablar. Y si son 40, no lo haré por los 40. Y si son 30, no lo haré por los 30. Y si se hallan 20, tampoco por los 20. Entonces dijo Abraham: no se enoje ahora el Adonai, versículo 32. No se enoje ahora el majestuoso otra vez. No te enojes. No quiero irritarte. Abraham deja en claro que él no estaba tratando de coercionar al Señor, de forzarlo a hacer algo que no quería. Él sabía que solamente estaba hablando para que dentro del plan de Dios hubiera un espacio para que su oración tuviera efecto. Se lo repito. Él estaba orando para que dentro del plan de Dios, porque los hombres ya iban a Sodoma, ¿se acuerdan?
para que dentro del plan de Dios hubiera un huequito para que su oración fuera contestada y hubiera misericordia para unos cuantos. No se enoje ahora el Señor. Y hablaré esta vez, la última vez. Tal vez sea en allí 10. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 10. ¿Sabe cómo está aplicando Abraham las lecciones de los versículos anteriores? Por su misericordia Dios ordena el arrepentimiento. Él deseaba también la salvación de los impíos. Abraham entendía que estaban metidos en un grave problema, que el juicio de Dios estaba por caer sobre ellos. Y por eso es que apela a la misericordia de Dios, que ordena el arrepentimiento. ¿Ha visto usted la caldera de lava hirviente que pesa sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, sobre esta ciudad, este país, sobre este mundo? Abraham la vio y quiso hacer algo. Con mucha humildad, con mucha mansedumbre, con mucho temor del nombre del Señor, temor santo quiero decir, empezó a rogar: apiádate. Si hubiera ayer 10, ¿no los perdonarías? Si hubiera 10, lo haría. Pero el Señor ya sabía que no había ni 10. Por eso es que ya iban los hombres marchando. Pero también por eso es que puso a salvo a Lot. ¿Dios escuchó las oraciones de Abraham? Sí. Ahora, aquí hay una lección fascinante para todos nosotros. Y quiero leerle unas palabras que encontré en el comentario de Kelly David, que es un comentario exegético de los más conocidos en temas del Antiguo Testamento, donde allí ese comentario habla de lo siguiente: la desvergüenza o la desfachatez de la fe, que extiende un puente entre la infinita distancia que hay entre el Creador y la criatura, apela a la oportunidad que existe en el corazón de Dios para ganar un punto. Es decir, la fe nos da cierta desvergüenza para apelar al corazón de Dios y llevar una petición que tal vez sea concedida. Esto, presentarnos así con esa desfachatez ante Dios, no sería ni permisible ni posible si Dios no, en virtud de la necesidad y la libertad de su naturaleza y operaciones, le concediera a la oración de fe cierto poder, al cual ha predeterminado y consentido ceder. ¿Me van siguiendo? Esta desfachatez con la que hacemos peticiones a Dios, en medio de todos sus planes, esta desvergüenza, este atrevimiento que tenemos de decirle: Señor, cambia este rumbo, no nos sería concedido si no fuera porque Dios así lo quiere conceder. Y porque además a la hora de formar su plan soberano con el que rige todos los asuntos de las naciones y de los individuos, Él ha concedido cierto espacio donde la oración interviene y entonces dirige. Ahora se va a poner mejor. Él se ha puesto, en virtud de su plenitud y no por alguna necesidad, en una relación tal con los hombres que no solamente obra en ellos por su gracia. ¿Ya se imaginó lo que sigue? Sino que ellos obren en Él por la fe. No es que cambiemos a Dios, Dios es inmutable. No es que nos salgamos con la nuestra, Dios es soberano. Es que en oración
al transformarnos Él por su gracia, nosotros empezamos a orar lo que Él desea y entonces concede. Y nosotros nos llenamos de asombro y se nos abren los ojotes de decir: el Señor me respondió. Y Él recibe gloria porque sus propósitos son llevados a cabo y porque su pueblo le adora. Allí es donde entra la oración. No cambiamos los planes de Dios, seríamos Dios. Es que nos amoldamos, nos insertamos en ellos por medio de la oración. Es lo que hizo Abraham. Abraham se insertó en el plan que Dios ya tenía. Y entonces ahí hay una lección más. Ya hablamos del deseo, de la gloria de Dios que hay en todo creyente. La gracia del Señor hace posible la oración contestada. Solamente porque Él así lo quiere y así lo planeó. Dejó, si me permite decirlo así, algunos sesgos en su plan para que la oración de los creyentes sea contestada y ellos sean provocados a la admiración, a la reverencia, y Él reciba gloria de su pueblo por estar contentos por cómo Él ha escuchado nuestros súplicas. ¿Se da cuenta? Hay cuadritos de los evangelios. Es Jesús diciendo: si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, y a veces le ponemos mucho énfasis al si es posible, que se haga como tú quieres, y es Jesús insertándose en el plan de Dios por medio de la oración. Es Pablo orando después de naufragar, diciendo: no teman, ya me dijo el Señor, va a haber pérdida material, pero no va a haber pérdida humana, así que podemos seguir adelante tranquilos, nadie se va a morir. Todos vamos a llegar a nuestro destino. Son oraciones contestadas. Es la iglesia orando por Pedro, que estaba encarcelado, y diciendo: Señor, regrésanos a nuestro pastor. Y Dios enviando un ángel para que sacara a Pedro de la cárcel intacto, en una sola pieza, desvelado y despeinado, pero sin ningún otro daño. Abraham entendió eso. Y eso tendría que pasar a su posteridad y llegar hasta nosotros incluso. Que la oración contestada existe y es por la gracia de Dios. Que la misericordia de Dios ordene el arrepentimiento y nosotros deberíamos estar conscientes de la gravedad del pecado y de la inminencia del juicio que hay sobre toda persona que no ha creído en Cristo. Debemos estar haciendo algo al respecto. Que por su conocimiento Dios siempre va a juzgar justamente, y es nuestro deseo que sea así, porque eso realiza su gloria. Vaya texto, y no hemos llegado al capítulo 19 siquiera. Vamos a ver. Qué gran texto, pero qué grande es el autor de este texto. Qué lecciones tan prácticas, poderosas para nosotros que somos discípulos de tu Hijo Jesucristo. Señor, despierta nuestra reverencia y nuestra admiración por ti, para que te busquemos por quien eres tú y no por lo que tú das, por lo que tú haces. Gracias, Señor. Gracias por tu escritura. Trae el fruto para el cual enviaste.